Milagrosa sanación divina, 40 días de equilibrio sagrado a nivel celestial y subatómico. El pequeño pueblo de San Felipe nunca había sido testigo de un fenómeno tan extraordinario. María, una madre de profunda fe, sabía que algo especial estaba por suceder. Con cada amanecer, el aire se impregnaba de esperanza, mientras sus rezos se elevaban hacia el cielo, como flechas disparadas para tocar la gloria divina. Su hija Valentina, con solo 5 años, simbolizaba la alegría de la comunidad, pero un oscuro vaticinio la había alcanzado, una enfermedad terminal amenazaba con arrebatarla. Frente a su sufrimiento, María decidió enfrentar al destino a través de su fe inquebrantable. Un viaje espiritual de 40 días comenzó, un intento de tocar lo inaccesible, de alcanzar lo imposible. Convocó a amigos y vecinos, con el objetivo de elevar juntos sus voces hacia San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. El rumor se esparció rápidamente y cada rincón del pueblo se llenó de fervor. ¿Qué si no es posible? Dios puede hacerlo, resonaba en los corazones de todos. Las noches se iluminaban con velas y rezos, creando un manto de luz sagrada que parecía unir a todos en un solo espíritu. Sin embargo, no todos compartían este fervor. Algunos susurraban en la oscuridad, cuestionando la fe de María. ¿Por qué confiar en lo imposible cuando la ciencia tiene la respuesta? Esto comenzó a calar en su mente, atormentando su alma. Una noche, mientras la luna iluminaba su habitación, María se encontró en un vacío de dudas. En ese momento de desasosiego, una presencia suave y envolvente pasó por su lado. Era un susurro del cielo: tu fe cambiará estas circunstancias, no solo para Valentina, sino para todos. Con estas palabras, un torrente de paz la invadió. Finalmente comprendió que la sanación que pedía era un regalo no solo para su hija, sino para cada corazón que había elegido creer. Aumentó la intensidad de sus oraciones, sintiendo cada palabra fluir con más pasión que antes. Las súplicas comunitarias se convertían en un canto unísono que reverberaba en el aire, entrelazando esperanzas y lágrimas. Cada amanecer traía consigo una promesa de milagros, aunque la situación de Valentina se tornaba más crítica. María, sin embargo, resistía, su fe ardía como un candil en la tormenta. Las congregaciones crecían, y la atmósfera del pueblo se transformaba. Sin embargo, el temor seguía presente. En el penúltimo día de su jornada, mientras todo se apretaba en una amalgama de oración y angustia, Valentina yacía pálida, casi desvanecida. María la rodeó con sus brazos, sintiendo la fragilidad de su vida. El pueblo, en un clamor colectivo, imploraba por un milagro. La angustia era palpable en el aire, el silencio era oro, y cada suspiro se transformaba en una oración. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Y así, en el amanecer del día número 40, un rayo de luz celestial atravesó las nubes en un acto sobrecogedor. Mientras el pueblo oraba con fervor, los ojos de Valentina se abrieron de par en par, llenos de vida y color. Una sonrisa, quizás la más celestial jamás vista, comenzó a iluminar su rostro. La incredulidad se mezcló con alegría, y una explosión de gritos de asombro salió de cada garganta. ¿Era esto un milagro? María sabía que su fe había cambiado el destino, pero el misterio apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué significaría esta sanación para todos ellos? La historia de la comunidad estaba a punto de transformarse para siempre. Las horas siguientes al milagro fueron una mezcla de celebración y asombro. El pueblo de San Felipe se encontraba en un estado de euforia, las calles estaban llenas de risas, abrazos y lágrimas de gratitud. María sostenía a Valentina en sus brazos, incapaz de creer que el dolor y la incertidumbre se habían desvanecido, como la niebla al amanecer. La luz que irradiaba a su hija era un recordatorio palpable del poder de la fe. La familia se reunió en la pequeña iglesia del pueblo,
donde resonaban alabanzas y agradecimientos. El eco de las voces reverberaba contra las paredes de adobe, creando un ambiente sagrado. Dios ha escuchado nuestras oraciones, exclamaron muchos entre ellos, mientras las manos se alzaban en señal de adoración. Cada corazón latía como uno solo, todos compartiendo un mismo amor y agradecimiento hacia lo divino. Sin embargo, en medio de la alegría, surgían interrogantes. ¿Por qué Valentina había sido sanada? ¿Qué significaba esto para los que aún sufrían? A pesar del fervor colectivo, había un silencio que caía como una sombra, recordando a la comunidad que no todos compartían el mismo destino. María, de pie frente a la congregación, sintió la inquietud de su propio corazón. Sabía que su fe había sido recompensada, pero se preguntaba cuánto pesaban las expectativas de los demás en su espíritu. En esas horas de reflexión, un anciano del pueblo, don Felipe, se acercó a María. Sus ojos estaban llenos de sabiduría y cariño, mientras decía, la sanación de Valentina es un regalo, sí, pero también una invitación. La fe no solo se trata de recibir, sino de transformarnos y ayudar a otros a encontrar su luz. Las palabras de don Felipe se quedaron grabadas en su mente. María sabía que su viaje espiritual no había terminado, estaba solo en los primeros pasos de un llamado mucho mayor. Durante la tarde, la madre y su hija caminaron juntas por el pueblo. Valentina exploraba cada rincón como si fuera la primera vez que lo hacía. María, con el corazón rebosante de amor y gratitud, se daba cuenta de que la curación no era solo sobre la salud física de su hija, sino también sobre la restauración del amor y la esperanza en cada hogar. La comunidad ya no era solo un conjunto de vecinos, sino una familia unida en la fe. La noticia de la sanación de Valentina se esparcía más allá de los límites de San Felipe, y con ella llegaron visitantes de todas partes que venían a escuchar la historia. María se sintió abrumada, no solo por la atención, sino también por la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. ¿Qué debía hacer con esta nueva luz que iluminaba su vida y la de su hija? ¿Debía compartir su historia? La duda llenó su corazón nuevamente, pero esta vez, no estaba dispuesta a dejar que el miedo apagara su fe. Así, en la soledad de su habitación esa noche, mientras Valentina dormía plácidamente, María se arrodilló y rezó. Señor, si esta sanación tiene un propósito mayor, ayúdame a entenderlo y a servirte con todo mi corazón. La paz que siempre había sentido en su fe la envolvió de nuevo, y sabía que estaba siendo guiada hacia algo más grande. De repente, la luz de la luna iluminó un antiguo librito de oraciones en su mesa. Algo en su interior le dijo que era el momento de abrirlo y descubrir nuevos misterios y enseñanzas. La fe no era solo un camino de felicidad, sino también de enseñanzas y desafíos. ¿Qué revelaciones le esperaban a María esta vez? ¿Cómo influirían en su vida y la de su comunidad? La respuesta a esas preguntas estaba a punto de manifestarse en un amanecer que prometía ser aún más sorprendente que el anterior. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado luminoso. María se despertó llena de expectativa y un aire nuevo, como si el mismo día le ofreciera una promesa sagrada. Al mirar a Valentina, que todavía dormía con una sonrisa en el rostro, sintió una renovada determinación. Ese amanecer no solo traía luz, traía un llamado. Después de un desayuno sencillo, María salió al patio y sintió la frescura del aire. Se sentó en un banquito de madera, allí donde había recibido tantos momentos de conexión con Dios. Pasó sus dedos por el viejo librito de oraciones, su corazón latiendo con fuerza a medida que lo abría. Cada página parecía brillar a la luz del sol, y en su interior se aventuraba un camino lleno de posibilidades. Al leer la primera oración, se sintió transportada a un lugar sagrado. Las palabras resonaban en su ser, y una idea poderosa comenzó a formarse: el servicio a los demás es la máxima expresión de la fe. Decidió que su experiencia no era solo un regalo para ella y su familia, sino una invitación a extender esa luz hacia otros. El pueblo estaba lleno de historias. Historias de sufrimiento, de lucha y de esperanza. María se propuso hacer de su sanación una herramienta de inspiración. Quería establecer un grupo de oración donde cada persona pudiera compartir su experiencia, sus tristezas y alegrías.
Si Dios sanó a Valentina, tal vez Él pueda sanar a otros de maneras que aún no comprendo, pensó. Con ese propósito, comenzó a caminar por San Felipe, hablando con vecinos y amigos. En cada hogar que visitaba, las palabras de don Felipe resonaban: la fe no solo se trata de recibir. La gente empezó a compartir su anhelo de un espacio donde sentirse apoyados y comprendidos. Cada historia era un eco de la comunidad que comenzó a formarse. María sintió que su misión solo comenzaba. El viento soplaba suave mientras ella hablaba, y al final de la semana, el grupo de oración estaba listo para dar su primer paso. En la iglesia del pueblo, las paredes de adobe se llenaron con risas nerviosas, pero también de corazones esperanzados. Las velas parpadeaban suavemente, creando un ambiente cálido, y María, con voz firme y llena de amor, dio la bienvenida a todos. Hoy nos reunimos no solo para agradecer, sino para compartir nuestras cargas. Aquí cada oración cuenta, cada historia es un hilo del que tejemos nuestra comunidad, dijo María, sintiendo que la energía del lugar vibraba con la fe de cada presente. Alzaron sus oraciones al cielo, y en medio de lágrimas y risas, comenzaron a experimentar la transformación que ya estaba en marcha. Sin embargo, mientras el grupo compartía, una presencia extraña empezó a hacerse notar. Una mujer, con el rostro de preocupaciones arraigadas, se hizo pasar y confesó que había perdido la esperanza, tiempos difíciles habían abrumado su espíritu. María sintió ese dolor en su propio corazón. ¿Cómo podemos restaurarla?, pensó. Era un dilema que parecía enorme, pero recordando las palabras de don Felipe, sabía que debía haber algo más allá. Así, el tiempo pasó a su lado. Cada encuentro traía nuevos desafíos, nuevas historias. Con cada oración, la fe del grupo se hacía tangible, palpable. María sabía que la luz de Valentina era un catalizador, pero la pregunta seguía pesando en su mente: ¿qué sucedería si el milagro se convertía en una misión mayor? Un viaje que no solo sanaría corazones, sino que podría cambiar la esencia misma de su comunidad. A medida que la semana llegaba a su fin, el eco de sus oraciones alcanzó un punto culminante. Un susurro divino comenzó a tomar forma en el aire. La luz del Espíritu se intensificaba, y una nueva revelación estaba a la vuelta de la esquina. María sintió que algo grande estaba por suceder. ¿Estaría San Felipe preparado para recibirlo? ¿Cómo la fe de un pueblo unido podría desafiar límites y abrir puertas? Era un anhelo, un misterio. El siguiente milagro estaba a punto de llegar. El aire se llenaba de expectación mientras el grupo de oración se reunía nuevamente en la iglesia. María observaba las caras famélicas de tantas almas buscando luz, paz y sanación. Sabía que aquellas velas que iluminaban los rostros no solo simbolizaban fe, sino un espíritu resiliente que se negaba a rendirse ante la adversidad. Cada uno de ellos era un testimonio viviente de cómo la luz de Dios podía brillar en los momentos de mayor oscuridad. Esa noche, María sintió un cambio en el ambiente, una vibración sutil que la rodeaba. Era evidente que el grupo se había vuelto más fuerte, más unido. Las historias de cada uno, entrelazadas como los hilos de un tapiz, comenzaban a formar una tela rica en color y significado. La mujer de las preocupaciones profundas, Clara, había compartido su experiencia, y poco a poco comenzaba a abrirse el corazón al amor de Dios. Las manualidades que hacían juntos en las largas reuniones se transformaban en símbolos de esperanza y creatividad, elementos de sanación en un ambiente lleno de anhelos. Esa noche, María llevó la conversación hacia un nuevo horizonte. Hoy nos enfocaremos en orar por aquellos que sienten que la vida los ha quebrantado. Nuestra tarea es ayudarles a volver a levantarse. Y mientras sus palabras resonaban, abrió un espacio para que cada uno compartiera sus miedos y anhelos. La sala se convirtió en un jardín secreto de oraciones desbordantes, brotes de fe en aquel lugar sagrado. Las lágrimas de algunos pronto fueron acompañadas de risas, y cada acto de fe se transformó en una ofrenda de gratitud. María tomó un momento para mirar a su alrededor y se preguntó si realmente estaban listos para lo que podría venir. La energía era palpable, casi eléctrica, como si algo sobrenatural flotara en el aire, esperando a ser puesto a prueba. Sin embargo, algo más empezó a suceder. Las velas comenzaron a temblar, como si el viento de una presencia poderosa se deslizara entre ellos.
María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se detuvo y miró al grupo, notando que todos compartían la misma sensación. No era solo la brisa, era algo mayor, era el roce del Espíritu Santo animando sus corazones, llevándolos a la profundidad de la adoración. Vamos a orar con fe. Con toda nuestra fuerza, clamemos a Dios por Clara y por todos aquellos que se sienten perdidos, exclamó María. Las palabras fluyeron como un río, y en unidad, comenzaron a elevar sus voces, creando una melodía conjunta que en sus corazones resonaba. Señor, restaura nuestras almas, sana nuestras heridas, devuélvenos la esperanza. La atmósfera cargada de fe los unió en un solo clamor. Una paz inexplicable llenó la iglesia, como si el cielo mismo hubiera relampagueado entre ellos. Cuando la adoración llegó a su clímax, la mujer que había perdido la esperanza comenzó a temblar. María la observó, y de repente, Clara cayó de rodillas, abrumada por una sensación de sanación profunda. Los demás la rodearon, llenos de amor y asombro. María se sintió levantada en el espíritu, era el milagro por el que habían orado. Aún así, ¿la presencia sentida esa noche era intrigante que otras sorpresas aguardaban? ¿Era solo el comienzo de algo mucho más grande? Ahí, en medio de esa conexión inquebrantable, la pregunta latente persistía: ¿qué haría Dios a continuación en el corazón de San Felipe? Mientras los ecos de alabanza seguían sonando, una poderosa sensación de expectativa invadió el ambiente. María supo que su viaje apenas comenzaba y si cada oración, cada lágrima y cada risa pudiera ser parte de una historia mucho más grandiosa. La noche estaba llena de posibilidades y el próximo capítulo prometía revelaciones extraordinarias. La iglesia continuó vibrando con la energía de la oración. María miró a su alrededor, sintiendo la conexión que habían cultivado. Cada rostro reflejaba un destello de esperanza, de algo que había cambiado en sus corazones. Clara, aún en el suelo, parecía estar absorbiendo cada palabra de alabanza, y con cada lágrima que caía, una parte de su carga se desvanecía. La atmósfera estaba cargada de promesas, como un cielo en la mañana justo antes del amanecer. El grupo había experimentado un milagro, y era solo el principio. María tomó la mano de Clara, su mirada se encontró con la de la joven, y en esa conexión, se dio cuenta de que era claro que Dios estaba trabajando no solo en sus vidas, sino en la de todos los presentes. Vamos a caminar juntos, dijo María, levantando a Clara. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Su voz, empoderada por la fe, resonó por toda la iglesia. Hoy no solo oraremos por sanación física, sino que también vamos a orar por sanación emocional y espiritual. Muchos de nosotros llevamos cicatrices de dolor, de tristeza, y es hora de dejar que la luz de Cristo brille aún más en nuestras vidas. Los murmullos de asentimiento llenaron el espacio. Los rostros que antes mostraban desánimo ahora reflejaban el anhelo de transformación. Uno por uno, comenzaron a compartir sus historias, miedos y anhelos, creando una atmósfera de vulnerabilidad y confianza. Era como si cada confesión fuera otra vela encendida, iluminando aún más el camino hacia la esperanza. Mientras continuaban orando, el aire se tornó cada vez más denso con la presencia del amor divino. Las velas brillaban intensamente, y las palabras que fluían de sus labios parecían hacerse eco en el cielo. Señor, derrama tu luz sobre nosotros, libera nuestras cadenas, restaura nuestro gozo, clamaban al unísono. En ese instante, algo asombroso ocurrió. Una brisa fresca recorrió la sala, y la oleada de emoción se convirtió en un torrente de alegría. Algunos comenzaron a reír, despojándose del peso que habían cargado durante tanto tiempo. María observó, maravillada, cómo la comunidad se unía en un abrazo colectivo, donde las diferencias se desvanecían y solo quedaba la unidad en el amor de Cristo. Fue un momento que los llenó de un espíritu renovado. María sintió que la respuesta de Dios se manifestaba a cada segundo, como si cada respiración y cada latido resonaran en un equilibrio perfecto entre lo divino y lo humano. Era el milagro que, sin duda, marcaría el inicio de algo extraordinario. Hoy hemos sembrado semillas de esperanza, dijo María, su voz temblando de emoción. Pero nuestro viaje no termina aquí. Cada uno de nosotros tiene el poder de compartir esta luz con el mundo que nos rodea. Imaginemos lo que Dios puede hacer en nuestros corazones y en la comunidad.
Con el corazón palpitante, no podía evitar preguntar, ¿qué pasaría si cada paso que dieran hacia adelante, cada acción de amor, pudiera impactar a otros de maneras que nunca imaginaron? Con estas preguntas burbujeando en su mente, sabía que lo que había comenzado era solo el principio. Esa noche, la iglesia se sintió más viva que nunca, y cada uno de ellos había experimentado un cambio profundo. María se preguntó, en medio de la alegría, si estaban listos para lo que vendría. ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo guiara cada uno de sus pasos hacia esa experiencia transformadora? Era un nuevo amanecer, un capítulo que empezaba a revelarse, lleno de promesas y sorpresas. Y así, con una sonrisa de anticipación, María dejó escapar un susurro al viento, preguntándose, ¿cuál sería el siguiente milagro que Dios tenía reservado para ellos? El sol se alzó con una calidez renovada, iluminando la iglesia en la mañana siguiente. Los rayos dorados parecían abrazar cada rincón, reflejando la nueva esperanza que había germinado en los corazones de la congregación. María se despertó con un sentimiento de expectativa en su pecho. Sabía que esta jornada no sería solo una continuación, sino un camino hacia lo desconocido, donde cada paso estaba pautado por el amor de Dios. Mientras se preparaba, recordaba las palabras de anoche, la forma en que el Espíritu se movió entre ellos. Un fervor la invadió. ¿Qué sería lo próximo?, se preguntaba. Frenética de emoción, decidió que debía compartir esta anticipación con los demás y alentarlos a que abrieran sus corazones para lo que Dios tenía planeado. Al llegar a la iglesia, se encontró con un grupo de jóvenes reunidos en el patio. Sus risas y charlas mezcladas en una melodía de esperanza la saludaban. Clara, radiante e iluminada, fue la primera en acercarse a ella. María, no puedo creer lo que experimentamos anoche. Siento que algo ha cambiado en mí, como si una carga se hubiera levantado, confesó con sinceridad. Eso es el poder de Dios, Clara. Él está haciendo algo maravilloso en ti y en todos nosotros, respondió María, sus ojos brillando con alegría. Otros comenzaron a unirse, y la conversación pronto giró en torno a cómo podían propagar la luz que habían recibido. Era un momento vibrante, y todos estaban de acuerdo en que debían hacer algo para compartir su experiencia. Así fue como surgió la idea de llevar su fe a las calles, de invitar a otros a experimentar lo que ellos habían sentido en ese abrazo colectivo. Con una energía contagiosa, decidieron organizar un evento al aire libre de oración y adoración. Se imaginaban cantando canciones, compartiendo testimonios y elevando sus voces al cielo, llamando a aquellos que necesitaban encontrar esperanza. María, sintiendo a Dios guiando cada conversación, propuso, invitemos a la comunidad a traer sus peticiones. La sanación que hemos recibido es un regalo para compartir. Algunos presentes comenzaron a proponer ideas más grandes, diseñando letreros coloridos y distribuyendo volantes en el vecindario. El entusiasmo era palpable, y cada uno estaba listo para ser un embajador del amor de Cristo. Avanzaron en su preparación, mientras el día se transformaba en una antesala de lo extraordinario. Pero entonces un momento de silencio los envolvió, recordándoles la seriedad de la tarea. Este evento no solo era una celebración, era un llamado a la acción. Había una responsabilidad en su fe recién descubierta. Al mismo tiempo, María sintió un empujón en su espíritu. Preguntas profundas llenaban su mente, ¿estamos listos para recibir todo lo que viene? ¿Podría haber resistencia? ¿Qué pasaría si no todos aceptaran lo que estamos por ofrecer? Sin embargo, el fuego de su fe era más fuerte que cualquier duda. Dios está con nosotros, murmuró para sí misma. Debemos confiar en que su presencia se manifestará en cada paso. Mientras los hermanos se animaban entre sí, una sensación de unidad llenó el aire. Eran diversos en sus historias, pero juntos representaban una sola voz, un solo propósito. Un susurro en el viento les recordó que este camino no solo era acerca de ellos, sino de su comunidad, de aquellos que anhelaban escuchar la verdad del amor divino. El evento se acercaba rápidamente, y María se preguntó en voz baja, ¿qué milagros comenzarán a florecer en esta jornada? Sus ojos chispearon con curiosidad y anticipación. Algo dentro de ella palpitó de emoción por descubrir lo que Dios haría a través de su obediencia.
Estaban realmente listos para experimentar una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino la de toda su comunidad. El eco de su pregunta resonó profundamente, desafiando el corazón y la fe de cada uno que la escuchó. El sol se alzó más alto en el horizonte mientras el día del evento llegaba. Un aire de anticipación envolvía la iglesia, donde una multitud se congregaba con corazones abiertos y ojos brillantes. María, observando cómo cada persona llegaba, sintió que la presencia de Dios se hacía palpable entre ellos. Era como si el cielo descendiera un poco más sobre la tierra, prometiendo algo especial. Los jóvenes se movían rápidamente, ajustando micrófonos, colocando sillas y distribuyendo volantes. Todo parecía estar en perfecta armonía, como un hermoso coro dispuesto a entonar una melodía celestial. Clara estaba allí, con una sonrisa resplandeciente. «Estoy lista para ver lo que Dios hará hoy», dijo ella, y María sintiendo la misma emoción burbujear dentro de su pecho. La multitud crecía poco a poco, vecindarios enteros venían a unirse, más allá de amigos y familiares. Cada cara mostraba una historia, una lucha, una esperanza. María sintió el peso y la responsabilidad de cada alma allí presente. Recordó las palabras de su pastor: «Nuestra fe no es solo para nosotros, es una luz que debe brillar en la oscuridad». Al llegar el momento, se tomaron de las manos, formando un círculo en el corazón de la iglesia. La música resonó, y las voces comenzaron a levantarse, creando un sonido que vibraba en el aire. Cánticos de alabanza ritualizaron el espacio, como si cada nota se convirtiera en un puente entre los corazones humanos y el cielo. María cerró los ojos y dejó que la voz del coro la envolviera, sintiendo como su propio espíritu se unía al de sus hermanos. Después de unos minutos, el líder de oración compartió un mensaje que penetró en lo más profundo de cada alma. Habló sobre la libertad que solo se encuentra al soltar las cargas, y cómo cada uno de ellos había sido elegido para ser un agente de milagros. Este no es solo un evento, es un movimiento, y cada uno de ustedes es parte de él, proclamó con fervor. Las palabras resonaron con un eco de verdad, y un murmullo de afirmación se extendió por el público. De repente, Clara levantó su voz. «Si Dios puede hacer algo en mí, puede hacerlo en todos nosotros. Partamos y llevemos esta luz a los que están en la oscuridad». Su grito fue recibido con vítores y aplausos. María sintió que la atmósfera vibraba con una energía divina, y un fuego comenzó a encenderse en sus corazones. Era el momento de actuar. Se separaron por grupos, muchos listos para ir a diferentes áreas de la comunidad. Mientras María y algunos de sus amigos se preparaban, vio a un hombre mayor que pasaba por la calle. Su rostro era un mapa de sufrimiento y soledad. Sin poder evitarlo, María se acercó a él con el corazón palpitante. «Hola, señor. ¿Puedo orar por usted?». El hombre la miró sorprendido, como si no esperara esa oferta. Pero poco a poco, su expresión se suavizó. «No estoy seguro de lo que esto puede hacer», dijo, con una vulnerabilidad que rompió el corazón de María. La duda de aquel hombre la inspiró aún más. Dios tiene el poder de sanar. Si abrimos nuestros corazones a Él, las cosas pueden cambiar, dijo con firmeza. Con eso, una pequeña multitud comenzó a formarse a su alrededor. Las palabras de María fueron calando hondo en quienes escuchaban, y pronto el grupo se sintió conducido a elevar una oración por el hombre. Mientras la oración se alzaba como un incienso, una brisa suave comenzó a mover las hojas de los árboles cercanos. María sintió que esa brisa era el aliento de Dios, confirmando que había algo más en juego aquí. Un milagro en potencia, quizás. Pero la vida no siempre es sencilla. Y mientras las palabras de fe comenzaban a fluir, una sombra de incertidumbre se cierne sobre el evento. ¿Qué sucederá cuando los corazones no respondan? ¿Qué pasará con aquellos que rechazan lo que Dios ofrece? María, con el eco de estas preguntas en su mente, se preparó para enfrentar lo que vendría. ¿Estaba lista para lo desconocido? La respuesta estaba en la fe, en confiar que cada paso sería guiado. El momento de la transformación divina parecía más cercano que nunca. ¿Y si algo inesperado estaba esperando en el umbral de su obediencia? María respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, y luego, con determinación,
dirigió su mirada hacia el hombre mayor. La multitud que se había formado a su alrededor parecía contener el aliento, expectantes, como si supieran que este momento era crucial. La fe era palpable, casi tangible. Vamos a creer juntos, dijo María con una voz que resonaba con seguridad. Dios escucha cada oración y sabe lo que hay en tu corazón. El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de un destello de esperanza que contrastaba con la tristeza que había llevado durante tanto tiempo. Mientras todos cerraban los ojos, la atmósfera se llenó de una especie de electricidad espiritual. María sintió una calidez recorrer su cuerpo, como si una luz interna se estuviera encendiendo. Era un recordatorio de que no estaban solos en este momento, una multitud de ángeles y testimonios de fe los acompañaban. Las palabras de la oración comenzaron a fluir, resonando en sus corazones. Señor, te pedimos que sanes a nuestro hermano. Que tu amor y tu paz lo envuelvan. Que cada dolor y cada carga se levante en este momento. Cada sílaba parecía elevárseles al cielo, como si el mismo cielo se abriese para recibirlas. De repente, una risa suave emergió de los labios del hombre, su rostro se iluminó con una claridad que había estado ausente. Siento algo diferente, dijo, y la multitud contuvo la respiración. Algo en su mirada parecía haber cambiado. Unas lágrimas de alegría empezaron a brotar, mezclándose con la risa. María sintió que su corazón se llenaba de gozo. Eso es, Señor. Deja que el amor de Dios fluya en ti. Los murmullos de asombro de la multitud se mezclaron con sus palabras. La vida parecía retomar un brillo en su espíritu. Con cada palabra pronunciada, la presencia de Dios en el lugar crecía, y un murmullo de amén y gloria a Dios resonó en el aire. La iglesia se convirtió en un altar de esperanza, donde cada oyente no solo era un espectador, sino un participante en ese milagro justo enfrente de ellos. Pero, de repente, un grito destemplado llegó desde la esquina. No lo creas. Él no puede cambiar. Era una voz furiosa, llena de incredulidad que atravesó la atmósfera como un rayo de tormenta. El rostro de María se tornó a la fuente del grito. Se trataba de un joven conocido por su oposición a la fe. Su rostro estaba torcido por la ira. ¿Por qué lo intentan? No hay nada más que engaño aquí. Las palabras desgarradoras del joven llenaron el espacio. María sintió su corazón latir con fuerza, y su espíritu se debatía entre la mirada de fe y la sombra de la duda. La tensión se palpaba en el aire. Algunas personas se giraron para observar, otras bajaron la mirada, inquietas por el reto a la fe. Pero María sintió en su interior que el amor de Dios les había traído hasta ese lugar por una razón. No podía dejar que la sombra de la duda apagara el fuego que se había encendido. Cada uno de nosotros ha enfrentado sus propios demonios, dijo María, su voz resonando con fuerza. Pero aquí, en este lugar, el amor de Dios es más grande que cualquier sombra. La fe tiene el poder de transformar. La multitud empezó a murmurar en apoyo, dependiendo de las palabras de María. ¿Podría realmente el amor vencer la duda? ¿Sería suficiente para cambiar el corazón del joven? Con la mirada fija en el joven, María sintió cómo la fe creciente se conectaba entre todos, creando un hilo poderoso de esperanza. La pregunta ahora era, ¿cómo respondería el joven a esa oferta de luz en la oscuridad? Mientras el amor y la duda se enfrentaban, María se preparaba para mirar más allá de lo conocido. No tenía claro qué sucedería, pero lo que sí sabía es que algo grandioso estaba por venir. Todo estaba a punto de definirse. ¿Cuánto poder podría tener una simple decisión para transformar una vida? La tensión en el aire era densa, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante eterno. María mantuvo su mirada firme sobre el joven, cuyos ojos ardían en llamas de escepticismo. Las voces de quienes la rodeaban comenzaron a elevarse en murmullos de aliento y reverencia, cada uno un eco de la fe que chisporroteaba en el ambiente. Tú también puedes creer, exclamó María con un ardor que resonó en el alma de la multitud. Nunca es demasiado tarde para abrir el corazón a la verdad. En cada giro de nuestra vida, Dios espera que respondamos. A veces, la fe se expresa en un simple, sí. El joven, agitado por la confrontación de la fe y la duda, frunció el ceño, atrapado en su propio conflicto interno.
Pudo ver la luz que irradiaba del hombre mayor, pero esa luz no resonaba con él. Permitiendo que el silencio se asentara, María continuó: no podemos cambiar lo que somos por nuestros propios esfuerzos, pero sí podemos permitir que Dios actúe en nuestras vidas. ¿No lo harías por ti mismo? Su llamado no solo se dirigía al joven, sino a todos presentes. María sintió como si la fe de la multitud la empujara hacia adelante, como un torrente. Cada alma conectada en ese lugar se convertía en un faro de esperanza, iluminando el camino para los que aún dudaban. Con una mirada llena de determinación, el joven tomó aliento. ¿Y si me decepciono? ¿Y si al final esto no es más que un juego?, dijo, la ira comenzando a mezclarse con un destello de vulnerabilidad. Las dudas forman parte de nuestra humanidad, respondió María con suavidad. ¿Qué tal si a través de esa decepción encuentras una nueva verdad? La fe no es ausencia de dudas, es avanzar independientemente de ellas. Si solo confías en lo que puedes ver, te perderás lo que no puedes. Dios está aquí, dándote una invitación. Todo comienza con un pequeño paso. La multitud murmuraba entre sí, muchas cabezas asintiendo mientras el joven reflexionaba ante el llamado de María. Se dio cuenta de que su resistencia no solo lo alejaba de la fe, sino también de su propia paz. En su interior, una batalla invisible se libraba ante la luz resplandeciente que emanaba del altar de esperanza. María elevó su voz a un susurro lleno de amor y compasión. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas abrir ese corazón y permitir al amor de Dios que fluya dentro de ti. Su poder es más grande de lo que podemos imaginar. Atrévete a creer, y verás la transformación. Las palabras de María resonaron poderosamente en quienes escuchaban. La atmósfera en la iglesia cambió, ahora había una sensación de unidad, de comunidad, en la que cada quien sostenía una parte de las dudas y los sueños de los demás. El hombre mayor que antes lloraba de dolor ahora sonreía, y esa alegría tocaba la vida de todos. El joven se encontró en un cruce de caminos. Mientras miraba a su alrededor, vio rostros iluminados por la esperanza, lágrimas de emoción y sonrisas de pura fe. En ese instante, la sombra de su incredulidad se evaporó un poco, como la neblina que se disipa al amanecer. En un gesto inesperado, el joven cerró los ojos. En un acto que lo sorprendió a sí mismo, sus labios empezaron a moverse en una silenciosa oración. Sus compañeros, emocionados, comenzaron a unirse a él en una oración colectiva. La sala vibró con la poderosa presencia de Dios. De repente, un susurro se escuchó desde el fondo de la multitud. «Mira», gritó una anciana con ojos llenos de asombro. Todos voltearon hacia ella, justo a tiempo para ver el brillo de luz que se hacía más y más intenso a medida que la atmósfera cargada de fe iba en aumento. Era evidente que algo extraordinario sucedía, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse para revelar lo que estaba por venir. María se estremeció mientras el poder de Dios se manifestaba y la onírica belleza de su amor iluminaba cada rincón del lugar. ¿Qué milagros se desatarían con esta unión de corazones? El futuro estaba lleno de promesas. Mientras la luz cargada de gloria descendía, el silencio se llenó de una expectativa vibrante. María sintió, profundamente en su interior, que el momento de verdad estaba cerca. Y justo en ese instante, un nuevo dilema surgía: ¿quién se atrevería a cruzar ese puente de fe hacia lo desconocido? El sol resplandecía con una intensidad inusitada, como si el mundo entero hubiera decidido celebrar el milagro que había traído una nueva esperanza a San Felipe. María miraba a su alrededor, y el corazón le palpitaba en un ritmo que parecía bailar con el eco de la alegría colectiva. Valentina, a su lado, jugaba entre risas y abrazos, completamente ajena al nerviosismo que embargaba a los adultos en la multitud. Era un espectáculo de fe y amor, una sinfonía de almas unidas bajo la sombra protectora de Dios. El joven, que una vez había estado lleno de dudas, ahora se enfrentaba a una encrucijada gloriosa. Su mirada se encontraba perdida entre sonrisas y lágrimas, en un espacio sagrado donde la fe parecía estar floreciendo como un campo de flores silvestres. Él mismo sentía el peso de la fe en su corazón, la dúvida que poco a poco se desvanecía al ritmo de un nuevo latido pleno de esperanza. «Este es nuestro momento», exclamó María, la voz resonando como un tambor en el aire.
Hoy nos unimos, no solo para sanar en lo físico, sino en lo espiritual. Cada uno de ustedes tiene una historia, y en cada historia está la semilla de la transformación. La multitud respondió con un murmullo de afirmación, los corazones palpitando al unísono. María sabía, el evento no era un simple encuentro de oración, sino el comienzo de un movimiento, un llamado a ser luz en la oscuridad. Rápidamente, el joven dio un paso adelante, su voz resonó clara entre la multitud: si Dios puede cambiar mi vida, puede hacerlo con cualquiera de nosotros. Que nuestro pueblo se llene de fe y resiliencia. Un grito de aliento surgió de los presentes. María observó cómo la fe comenzaba a brotar como agua ante un desierto ardiente, cada uno recordando que Dios no estaba lejos, sino íntimamente presente en cada situación de su vida. Gloria a Dios, se escuchaba en cada rincón, un ballet de voces que tejía un himno a la esperanza. El viento susurraba promesas de renovación mientras el grupo se dispersaba por el pueblo, dispuestos a tocar puertas, a abrazar corazones necesitados. En cada encuentro se repetía la magia, las oraciones en grupo resonaban en cada hogar, las lágrimas se convertían en risas, y las preocupaciones se transformaban en abrazos. Aquella era la obra de Dios manifestándose con poder entre ellos. María se unió a varios amigos, llegando a la casa de una familia que atravesaba una tormenta de problemas. El aroma del pan recién horneado le saludó al abrir la puerta, pero pronto, la tristeza y la desesperación se hicieron presentes. El padre de familia tenía el semblante desgastado y los ojos vacíos. No sé cómo hallar la esperanza en medio de esto, murmuró, su voz temblando como una hoja ante el viento. Hoy, venimos a traerte una luz, dijo María, poniendo su mano sobre el hombre. Dios no ha olvidado a esta familia, venimos a compartir con ustedes la misma fe que nos ha renovado a nosotros. Se aferraron de las manos, y un torrente de oraciones emergió de sus labios. Cada palabra era un ladrillo en una nueva estructura de esperanza, un edificio que se erguía sobre las ruinas del dolor. La familia comenzó a llorar, pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. El ambiente se llenó con la presencia de Dios, la atmósfera vibraba con promesas cumplidas. Como un eco en el corazón de cada presente, la fe ascendía. Mientras tanto, el joven que había desafiado la fe observaba desde un rincón. Su rostro ya no era el de un escéptico, sino el de alguien que empezaba a ver luces en la oscuridad. El quizás de sus dudas se tornaba en un sí a la esperanza, una chispa comenzaba a arder dentro de él. Las horas pasaron entre oraciones y abrazos, los lazos se fortalecieron y el amor floreció en cada rincón del pueblo. María, sintiendo el poder de la unidad, alzó su voz nuevamente: hoy, somos testigos de que la fe puede transformar nuestro destino. Ya no somos solo un pequeño pueblo, somos un faro de luz en la oscuridad del mundo. Los aplausos resonaron por los senderos de San Felipe. Como un cántico eterno, una promesa que les recordaría que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Esa noche, cuando las estrellas se asomaron al cielo, no solo eran luces lejanas, sino estrellas de fe que guiaban cada paso del camino. Y así, en esa atmósfera vibrante de amor y unidad, concluyeron su jornada. Sin embargo, María sabía que esto era solo el inicio. Fluyendo con la gracia de Dios, estaba lista para enfrentar las nuevas aventuras que vendrían. Mientras se retiraban bajo un cielo estrellado, el joven finalmente encontró su voz. Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar y llevar esta luz a otros. Clamó, y en su declaración, un nuevo milagro comenzaba. Hoy, el pueblo resonaba con la gloria de Dios. La historia de San Felipe nos recuerda que todo puede cambiar, que la fe tiene poder, y que cada uno de nosotros puede ser un canal de luz y sanación. Así, querido lector, si esta historia te ha tocado, si la fe resuena en tu corazón, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal, para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta luz llegue a más almas. No olvides comentar tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar este ministerio mediante estas acciones. Vamos, no esperes ni un segundo más.